¿Qué pasó? No, que queremos pagar esto. Parece que se desenchufa o no es una película. ¿Te animás? Ah, no, está desvelado. Ah, Llegamos marito. A ver. Me encantan las soluciones estas que tenemos. Cortamos por los sanos, se desenchufa. Chao. Bueno. Hoy vamos a ver varias cosas, ¿sí? Para completar todo lo que nos falta. Va a ser calificaciones, cuestión previa y estatuto personal. ¿Sí? Conmigo van a ver este estatuto personal, con Mari van a ver cuestión previa y con Alejandra van a ver calificaciones. ¿Sí? La semana que viene nos toca procesar. ¿Estamos de acuerdo? La semana que viene, bueno, la clase que viene. Ustedes me entendieron, que es el 9 de abril. Pasa que esto de ir a Lomas que vamos todas las semanas, acá que venimos cada 15 días o por ahí que venimos 2 semanas seguidas, se me mezcla el mapamundi. Miren que yo todos los días caso a la gente a ver para qué lado salgo el día anterior, ¿no? Bueno, a ver, primero yo les traje un resumen, como me gusta a mí, esquemático de lo mismo que tengo que saber. Es aún más chiquito que las Filipinas. No sé si me entendieron. O sea, es el ABC de estatuto personal. Luego voy a la Filmina, luego voy al libro, ¿no? A ver, si nosotros pensamos y nos vamos a los orígenes, a Roma, ¿qué 2 estatutos existían? ¿Se acuerdan? Ponele. Esta doctora que siempre me hace ir al pasado. ¿Por qué me hace ir a Roma? ¿De nacionalidad? Muy bien, pero ¿qué estatuto pertenece a la nacionalidad? Al derecho de gentes, en realidad al derecho de las, ¿qué somos cada uno de nosotros? Personas. Entonces teníamos, ¿se acuerdan? El estatuto personal para referirnos a quiénes, a las personas, y el estatuto real con la lex res silae para referirnos a qué, a los bienes, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos de las personas, acá tenemos que empezar a pensar cómo llega esta información en nuestros días. Y esto más o menos ya lo vieron conmigo, es cuestión de unir ideas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del código de Napoleón, el código de Napoleón decía que tomaba como principio rector todo aquello de lo que había sido imbuido de qué derecho, ¿se acuerdan? Del derecho romano. Entonces ahí teníamos las características necesarias para que una persona fuera persona. Y hablábamos de que tenía que nacer como la criatura viva, ¿se acuerdan de esto? Y entonces decimos que la persona tiene un principio dado a través del nacimiento y un final dado a través de la muerte. ¿Se acuerdan de esto? Obviamente, ese código español, perdón, ese código civil fue el que también postuló en España y todas las raíces que nosotros tenemos y surgen en el estatuto personal, bien como decía primero Jonathan, surgían 2 elementos, ¿se acuerdan? Uno era el de la nacionalidad y el otro era el de domicilio. Y acá, ¿qué teníamos con la idea de nacionalidad? A Mancini, cuando él había querido ordenar todos los súbditos de una nación, que era la nación italiana, ¿se acuerdan de esto? Bajo un mismo régimen, y aparecen las primeras ideas de soberanía, ¿sí? Y aparecen los primeros límites que no eran tales de que
los límites pretensamente del originario, podríamos decir, o recién ahí aparecido, que orden público, pero el que él no lo reconocía como orden público, sino que él lo reconocía como soberanía. ¿Se acuerdan que esto lo vimos el otro día? Conmigo los que se quedaron. Y después teníamos dos pensadores más, que uno era Story y el otro era Savigny, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de Story y Savigny, ellos se apartan de la nacionalidad. Uno era inglés y el otro en realidad era alemán y el otro era norteamericano, Story, y de lo que seguía es por la... Muy bien, apartándose de la nacionalidad. Al ser Argentina un país netamente de migración, ¿qué hace Vélez? Vélez se aparta del Código Civil francés y en lugar de adoptar como conector, ¿sí?, la nacionalidad, adopta como conector en sus normas ¿qué? Domicilio. ¿Y por qué adopta domicilio? Porque si no, hay un autor que me gusta mucho, dice, si hubiera venido una Babilonia de conflictos para poder resolver los casos de derecho internacional privado, porque piensen, Argentina, ¿cuántas colectividades se radicaron acá? ¿Cómo hubiéramos resuelto los conflictos en materia de nacionalidad? Realmente hubiera sido una Babilonia de juicios, era algo como imposible, ¿se dan cuenta? O sea, para que metafóricamente nos acordemos de esto. Entonces, en ese referente lo que se plantea es la posibilidad de apartarnos del código francés y adoptar el domicilio. Cuando nosotros hablamos del domicilio tenemos que pensar que tenemos dos características fundamentales. Una va a ser el carácter subjetivo del domicilio y otra va a ser el carácter objetivo del domicilio. Es decir, una pasa por la intención de la persona de domiciliarse en determinado lugar y de quedarse en ese lugar. Por lo tanto, voy a tener lo que se llama el ánimos y el corpus. Yo ahora todo esto se lo voy a dictar. Tranquilos, préstenme atención y de lo que no entienden vemos. Entonces, el legislador argentino, cuando llega al dictado de las normas de derecho internacional privado, entendiendo que la persona tiene origen y fin, plantea, si nos vamos a regir por el domicilio, tres teorías. Una teoría estricta, una teoría intermedia y una teoría bien amplia. En la teoría estrictamente estricta, valga la redundancia, ¿sí?, cuando hablamos de estatuto personal nos vamos a referir exclusivamente a los atributos de la persona. Los escucho. ¿Cuáles son? Nombre. Nombre. Domicilio. Domicilio. Nacionalidad. Residencia. Y capacidad. ¿Se acuerdan? Argentina se enrola en la En la intermedia ya le agregamos los asuntos del derecho de familia. Y en la más ampliada, los conflictos que tenemos en materia sucesoria. Es como que cada vez le vamos agregando más y más situaciones, más conectores a esta situación. Argentina se enrola en la primera, bien estricta. Entonces, aquí vamos a tener un inconveniente, que es el siguiente. ¿Qué es domicilio? Y la teoría es que el legislador dice, bueno, una cosa va a ser domicilio en las normas de derecho internacional privado, y otra cosa va a ser domicilio a nivel interno. Si yo no recuerdo mal, ¿alguien tiene el código? Nadie trajo el código. Muy bien. Ah, acá, Marina. Mari, fíjate si es el 73. En el derecho interno, ¿eh? Tenemos domicilio real. Bien, ¿qué dice? La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Bien. Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Bien, ahí tenemos el domicilio y nos dice que el domicilio es aquel donde realmente la persona reside. Es decir, tengo el ánimos y el corpus, el interés de permanecer allí.
Ahora, dicho esto, también me dice, bueno, pero mirá, tengo otra calificación, otra forma de definirte domicilio y te voy a decir que es el asiento principal de los negocios. ¿Se acuerdan? ¿Y esto no les suena de derecho comercial? Sí. Perfecto. Fíjense cómo dice, bueno, el buen hombre de negocios, ¿dónde tenía su domicilio? En el asiento principal de sus negocios. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Siguiendo esta línea, el legislador argentino fue un poquito más allá y dice, bueno, la realidad es que yo tengo la definición de domicilio, o sé que es domicilio, de normativas internacionales. Y esas normativas internacionales, por el tema de lo que nosotros analizamos, que es el diálogo de fuentes, les traje un apuntecito de eso que no tuve tiempo de subírselos, para, ahora Mari le saca fotos y se los manda a él para el grupo. Les hice un resumen de 3 hojas. No le digan después a él, porque si no dice que les doy los saludos. Bueno, ¿se acuerdan que decíamos que las fuentes dialogaban? Todavía no les aclaro que la pastilla la tomé a la mañana. A ver, no significa que se hablan, sino que en realidad en el derecho internacional privado, ¿se acuerdan cuando el Hanner dio codificación? Que dijimos el sistema de la armonización. Perfecto. ¿Y qué tengo en consideración por el 2? La finalidad de la norma, ¿se acuerdan? ¿Y qué tengo además que tener en consideración? ¿Cómo estas normas se aplican? Empezando por la Constitución, conjuntamente con ¿qué? Con los tratados de derechos humanos. Y obviamente el estatuto personal está velado, regido ¿por qué? Por todos los tratados internacionales, como la Declaración de Derechos del Hombre, y de ahí podemos seguir, en el cual nos dice que realmente la persona humana tiene derecho a un montón de cosas, entre ellos a tener ¿qué? Domicilio y nombre, ¿sí? Todos nosotros tenemos derecho a tener un nombre. Y ahora vamos a ver por qué estamos hablando del nombre. O sea que estamos dentro del estatuto personal en lo que tiene que ver con esta cuestión. ¿Y por qué nos interesa el nombre en el derecho internacional privado? Porque puede suceder que aquí venga, se radique en la Argentina, una chica española que consiga trabajo y su nombre es Conchita. Entonces, obviamente, ¿dónde se radica? En la República Argentina. ¿Qué mirada tenemos nosotros hacia ese nombre? ¿Qué mirada tenemos? Una mirada sesgada para nosotros, obviamente, tiene... El código ahora es la connotación, que antes no te dejaba. No, pero a ver, ella es española. Sí. En España, Concha y Conchita es un nombre muy común. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Viene a la Argentina. Va a un trabajo. Está en una oficina donde tiene 5 mujeres y 18 hombres. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir? Mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Otra connotación. Porque para nosotros tiene una connotación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto, de lo que somos? Bueno, tiene una connotación. Hoy estamos todos felices. Hoy si tuviéramos al lado a un brasilero, le saltamos adelante, ¿sí o no? Sí. Porque eso somos nosotros. O sea, tiene que ver con nuestra esencia, ¿se entiende? Sí. Entonces la pobre mujer la tenemos en el trabajo. ¿Y ella qué es lo que nos va a venir a consultar? Perdón, doctora, ¿yo puedo cambiar mi nombre? Y vamos a encontrarnos que las normas del derecho internacional privado que hoy vamos a analizar, entre ellas prevén la posibilidad del cambio de nombre. ¿Cuándo qué? Cuando afecta a esta situación. Es decir, que yo mudo mi domicilio y puedo llegar a cambiar mi nombre. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque realmente afecta mi honor. Esa es la cuestión. Afecta mi integridad psicofísica, mi honor. En este país, mi nombre es una mala palabra. O es usado con cierta connotación denostándose mi nombre de origen. Pero el nombre de mi abuela, para mí es hermoso, pero lamentablemente tengo una realidad. Estoy en otro estado en el cual ese nombre está visto de una manera rara. Entonces, igualmente te pregunto, ¿por qué todos vamos al chino? ¿No? Y el que está en la caja nos dice Pablo, Pedro, la que cobra es María. ¿Por qué será? Porque para nosotros es ininteligible sin chuchu. Ya pronuncialo. Encima lo debo haber dicho mal.
No sé si me entendés. Y seguramente vos estás diciendo cualquier cosa menos el nombre de esa persona. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que lo que realmente nos hace a la identidad es la importancia del estatuto personal en cuanto a persona humana. ¿Por qué? Porque la finalidad del derecho internacional privado es cumplir ¿con qué? Con otorgar seguridad, pero al margen con respetar los tratados de derechos humanos. A partir de allí se inicia el capítulo de parte especial con persona humana, con el artículo 2613. Vamos a empezar por ese. Mari, ¿lo querés leer? Bien. 2613. Domicilio y residencia habitual de la persona humana. A los fines del derecho internacional privado, la persona humana tiene a. Su domicilio en el estado en que reside con la intención de establecerse en él. B. Su residencia habitual en el estado en que vive y establece vínculos durables por un tiempo prolongado. La persona humana no puede tener varios domicilios al mismo tiempo. En caso de no tener domicilio conocido, se considera que lo tiene donde está su residencia habitual o en su defecto su simple residencia. Bien, ¿qué nos plantea esta norma? ¿Qué nos plantea esta norma? ¿Cómo empieza? ¿La tienen ahí en el celu? Sí. Bueno, ¿qué es lo primero que dice? Nadie escuchó nada. No me estarían prestando atención, niños. A los fines del derecho internacional, Muy las personas tienen un bien, domicilio. muy bien. Entonces vos date cuenta que tengo una distinción importante entre lo que leímos del 73 con respecto al 2613, porque me está dando una calificación con respecto a qué asuntos. Aquellos asuntos, no, es más importante. Aquellos asuntos en los que exista un elemento extraño a mi derecho local y dos derechos sientan que tienen interés en resolver la controversia de la cual se trata. Yo tengo que pensar con la definición. Es la única manera que tengo de un... ¿Vos me entendiste lo que dije? Estoy en eso, sí. Estoy en eso. ¿Qué no me entendiste? Porque tu cara me lo dice todo. No, porque estoy escuchando esto y tomando punto. Bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero significarles con esto? Cuando nosotros analizamos el 73 de fuente interna, ¿sí? Me da una calificación de derecho interno. Y bien claro me dice domicilio, domicilio comercial. Es más, podríamos seguir nombrando. Domicilio electrónico ahora, ¿sí o no? ¿Mm? Bien, es más, la FIP nos notifican el domicilio electrónico. Ya no nos manda más la estimación al domicilio que yo constituí en aquella actualmente ARCA en la cual yo esté inscrita. ¿Se acuerdan de eso? Cada uno está inscrito de acuerdo a qué? Al domicilio que nos figura en nuestro DNI. ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, también constituyo un domicilio electrónico a esos fines. Por lo tanto, lo tengo que pasar, como siempre digo yo, por el tamiz de ¿qué? De la definición. Y cuando hablo de pasarlo por el tamiz de la definición, estoy ni más ni menos que diciéndoles esto. En aquellos sucesos en los que existan dos derechos con interés en resolver la controversia de la cual se trata, fíjense qué va a pasar. El derecho internacional privado argentino me va a decir qué es domicilio. Y en defecto de que yo no tenga domicilio, me va a decir, bueno, entonces será solamente, ¿qué cosa? La residencia habitual. Y por último, me menciona la mera residencia. ¿Y cuál es la finalidad de tener estas conexiones móviles? De otorgar seguridad jurídica, pero además significa que la persona tuvo interés en ajustarse en esos actos al derecho. Estoy buscando lo que les prometí que les traje, que me parece ajustarse al derecho del cual, ¿sí?, quiere que sus actos se rijan. Por lo tanto, volvamos al artículo un segundito. ¿Podés, Mari, por fin? 2613. Sí, por fin. Bien. Domicilio y residencia habitual de la persona humana. A los fines del derecho internacional privado, la persona humana tiene a.
su domicilio en el estado en que reside con la intención de establecerse en él. B. Su residencia habitual en el estado en que vive y establece vínculos durables por un tiempo prolongado. La persona humana no puede tener varios domicilios al mismo tiempo. En caso de no tener domicilio conocido, se considera que lo tiene donde está su residencia habitual o, en su defecto, su simple residencia. ¿Qué es lo que busca otorgar el derecho internacional privado? ¿Se acuerdan? Seguridad jurídica. Pero al margen de esto, para que yo pueda resolver los casos y más o menos al legislador darme la mayor cantidad de opciones posibles para resolver la norma indirecta. ¿Se acuerdan de la localización? ¿Con qué la persona humana se centra más rápido? ¿Qué derecho es el que más se ajusta a la persona? Aquel donde la persona se domicilia, o aquel donde reside, o al menos tiene la mera residencia. Entonces lo que me está diciendo es, justamente para que se cumpla con la finalidad del derecho internacional privado, ¿sí?, siempre voy a estar a la localización y la fijación de la persona. ¿Se entiende? Porque significa que esa persona voluntariamente ha cambiado de domicilio. Vamos a suponer que una persona que se va a trabajar un año a España. ¿Qué pasó con esta persona? Cambia temporariamente su residencia. Allí va a haber un montón de situaciones. Una es la situación tributaria. A los 6 meses me cambia el régimen, por ejemplo. Tengo que tributar en otro país. Entonces va a tener consecuencias con respecto a mis actos. ¿Está? Este artículo que nosotros estamos viendo es nada más ni nada menos que la incorporación en parte del artículo 5 del Tratado de Montevideo de 1940, que ya el Tratado de Montevideo de 1940 traía una definición de domicilio. Fíjense que adelantados, que nosotros ya en una fuente convencional encontramos la definición. Esto es lo que van a ver en un ratito con Alejandra. La calificación. El legislador se pone de acuerdo, armoniza con otro estado, ¿sí?, ¿qué es domicilio? Por lo tanto, ya ahí no va a haber discusión. Este tipo de calificación, ya dada por la ley, por la antelación, vamos a ver que es una de las tantas denominadas calificaciones autárquicas, ¿sí?, que están previstas por el legislador en forma previa, de forma tal que yo sepa qué es domicilio. Bien, avancemos un poquitito más. Sigamos con el gráfico que establece el artículo. El articulado a partir de aquí nos va a empezar a establecer condiciones de qué sucede con la persona humana de acuerdo si esta es menor de edad o es incapaz. ¿Y esto por qué va a ser? Porque nuevamente, a los fines de poder resolver la mayor cantidad de soluciones previstas por la norma indirecta, el legislador utiliza la conexión más sencilla que existe, que es el anclaje domicilio, residencia habitual o mera residencia. Pero también cuando yo estoy hablando de menores o incapaces, la ley es mucho más rígida, no es tan laxa. Por lo tanto, a los fines de evitar actos claudicantes, ¿sí?, ¿se acuerdan que eran los actos claudicantes? Que fueran válidos en un estado y rechazados en otro, el legislador empieza a establecer una gráfica a través del articulado dándonos la solución. Me gustaría que me dijeran si hasta acá me están entendiendo lo que digo, porque por ahí yo hablo medio complicado y no me siguen. Bueno, yo les prometo que está, lo tengo que encontrar. Vaya a saber dónde lo dejo. Bueno, ya lo voy a encontrar, María. Esto es para vos. Sacate una cosita si querés, fíjate si lo querés. Ya vas a entender qué es. Bueno, vamos con el 2614. Ari. Sí. Bien. Domicilio de las personas menores de edad. Fíjense, yo tengo las dos personas, o los dos, podríamos decir,
núcleos o estamentos más débiles. Uno es el menor de edad y el otro es el incapaz. Bien, vamos a ir primero con el menor de edad. El artículo 26.14. El domicilio de las personas menores de edad se encuentra en el país del domicilio de quienes ejercen la responsabilidad parental. Momento. Lo primero que me da es un anclaje. ¿Con quién? Con quien ejerce la responsabilidad parental. Debo decir que la terminología responsabilidad parental es una terminología propia del derecho interno argentino. Vamos a encontrarnos en los tratados, piensen ustedes, del 89 y del 40, ¿con qué terminología? Con la terminología que se usaba antes, patria potestad. ¿Quién ejercía la patria potestad? Por lo tanto, en realidad, piensen que ahí vamos a tener un correlato. Sin embargo, la responsabilidad parental, a la mirada de nuestro derecho interno, es mucho más amplia en las funciones que tienen los progenitores, y ni hablar también de las figuras, por ejemplo, el progenitor afín y demás, que otros derechos no tienen. Entonces, ¿sí? Cuando nosotros comparemos esta terminología, que está bien, es muy novedosa, la aceptamos, vamos con los tratados de derechos humanos, pero estoy dentro del tratado, voy a tener que entender el marco que significa responsabilidad parental. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Primera situación, me da un anclaje lógico. ¿Por qué el anclaje lógico? Porque quien es responsable del niño, niña o adolescente, ¿sí?, es allí donde va a tener el domicilio. Pero el artículo continúa. Seguí. Si el ejercicio es plural y sus titulares se domicilian en estados diferentes, las personas menores de edad se consideran domiciliadas donde tienen su residencia habitual. Momento. El nuevo sistema en el derecho de familia se encuentra atravesado por el principio de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Cuando yo empecé a hacer divorcios allá lejos hace tiempo, ¿sí?, ni bien había salido la 23.515, cuando íbamos ante algún juzgado y le planteábamos un régimen de cohabitación, tantos días con la mamá y tantos días con el papá, nos miraban mal. Nos decían que estábamos muy locos, ¿no? Que cómo podía ser que el niño iba a ser un paquete. Hoy en la actualidad ni se piensa. Cuanto más tiempo puedo pasar con Apupar es mejor. Porque esto además, ¿con qué otro correlato va? Indirectamente. Con el problema de la cuota, con la responsabilidad alimentaria. Y cuando me pongo a discutir cuotas, resulta que ¿qué me dice cada uno? No, yo pago todos los alimentos y demás de los días que está conmigo. Y el otro lo mismo. ¿Y qué vamos a compartir? Lo minimizamos los rubros y va a ser el colegio, la obra social. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, ¿qué le damos? Mayor beneficios al niño que mantiene el status quo. Es decir, ¿qué status quo? Aquello que percibía antes de que sus padres se separaran. Es decir, que ahí siempre estamos con el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque es normativa como supranacional, continuamente con la Constitución. ¿Se dan cuenta cómo se vincula? Ahora, dicho esto, ¿qué sucede cuando yo tengo a dos progenitores con un régimen de coparentalidad, pero que viven en distintos estados? Ustedes saben que muchas veces sucede que el niño pasa determinada cantidad de meses y está escolarizado en un estado, después pasa determinada cantidad de meses en otro estado, porque vamos a suponer que uno vive en la Argentina y otro vive en Estados Unidos. Fue en su momento toda la familia, no se adaptaron, se separan, la chica vuelve a la Argentina, acuerdan hacer el divorcio acá y que el niño, porque tiene toda la familia, tanto el papá como de la mamá, deciden que se quede aquí. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos constituido con respecto a ese niño? Muy bien, el centro de vida. Y la calificación de centro de vida es una calificación que surge, en realidad, de los convenios internacionales. En realidad, la calificación de centro de vida, ¿qué es el centro de vida? Surge del convenio argentino-uruguayo sobre sustracción de niños, niñas y adolescentes, en el cual dice que el centro de vida es aquel donde el niño tiene lazos más estrechos. ¿Con quién?
con sus familias, con el club, con sus vinculaciones, sus afectos y demás allegados. La Corte ha tomado esto, al igual que la ley que nosotros hemos presentado, que es la Convención sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y ha manifestado que para dar por sentado que se cumple con la premisa del interés superior del niño, en realidad tenemos que analizar la calificación centro de vida. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo tenemos en dos lugares distintos, papás, compartida, volví a repetir, Mari, cómo termina el artículo. Si el ejercicio es plural y sus titulares se domicilian en estados diferentes, las personas menores de edad se consideran domiciliadas donde tienen su residencia habitual. ¿Sigo? Bien, escuchen bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Usó la palabra domicilio el legislador? No. Fíjense, me está diciendo donde tiene la intención de permanecer allí, donde tiene los lazos. ¿Sí? Me está diciendo la parte subjetiva, donde vos te quieras realmente radicar. Fíjense qué importante que es para el sujeto, porque no siempre nosotros estamos donde queremos, o el domicilio realmente sigue existiendo de donde nosotros vivimos. Muchas veces, ¿qué solemos hacer? No lo cambiamos. ¿Lo cambiamos todos? No. Generalmente el que damos es donde vivimos. No todos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que en realidad, ¿qué va a pesarme más? ¿La residencia habitual o el domicilio legal? La residencia. ¿Se entendió? Ahora, cuando no te puedo encontrar, ya voy por la mera residencia. Donde estés va a ser importante. Y esto lo vamos a ver cuando veamos procesal. ¿Por qué? Por dónde inicio las acciones. Porque tenemos un foro, que es el foro general, que es el domicilio de quién? Del deudor. ¿Dónde inicio las acciones? En el domicilio del deudor. Si yo te tengo que reclamar alimentos, puedo ir al domicilio del menor o al domicilio del deudor. ¿Se acuerdan de esto? Teníamos ambas posibilidades. Vamos a ver que en alimentos tenemos muchas más. ¿Sí? En alimentos internacionales. Sobre todo cuando el progenitor trabaja en otro estado y además tiene bienes en ese otro estado. ¿Ok? Bien. Pero este artículo tiene una perlita, que es la que continúa. Sin perjuicio de lo dispuesto por convenciones internacionales, los niños, niñas y adolescentes que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde permanezcan sustraídos, fuesen trasladados o retenidos ilícitamente. Bien, esto nos lleva a que nosotros no se convalida cuando uno de los progenitores, vamos a ver cuando veamos específicamente los 3 convenios que Argentina tiene firmados. El convenio de La Haya, el convenio interamericano y además el convenio argentino-uruguayo. Lo vamos a ver cuando veamos esta bolilla en particular, esta unidad en particular. Debo decir que las opciones que yo tengo es que me lo llevé con un permiso a mi hijo. ¿Sí? Bueno, mamá, me lo puedo llevar 15 días. El día 16 no volvieron. Día 17 no volvieron. Día 20 no volvieron. Día 25 no volvieron. Ya me empiezo a preocupar. Lo empiezo a llamar, no me contesta el teléfono. ¿Sí? Y ahí se empiezan a dar un montón de circunstancias que hacen que lo que nosotros necesitemos primero cuando hacemos las intervenciones y damos conocimiento, hacemos la denuncia. En este sentido, lo primero siempre va a ser la localización del niño. Lo que más nos interesa es dónde está la criatura. Por eso no genera un nexo legal con el lugar, el espacio geográfico en el cual el padre o madre lo tenga sustraído, porque no fue legítimamente establecido como centro de vida del niño, sino que el centro de vida del niño sigue siendo aquel que hemos calificado y que da la primera parte del articulado. ¿Queda claro? Y ya les aclaro, la normativa dice ilícito. Y esta va a ser pregunta de examen en el segundo examen, vale la redundancia. Se denomina, ¿sí?, ejercicio abusivo de la responsabilidad parental, o bien, si sigo la terminología de los tratados,
de la patria potestad el hecho de que yo no restituya a mi niño o niña en tiempo y forma. No constituye delito. Entonces después, cuando volvamos a esta unidad oportunamente, en el segundo examen, no nos pongan que es un delito, porque la palabra que dice ilícito significa que es contrario a derecho, no que estoy cometiendo un acto jurídicamente tipificado por el Código Penal como delito. Porque solamente es delito aquella acción típica, antijurídica y culpable que está prevista por el legislador y está expresamente codificada. Ejemplo, el que matare a otro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El famoso artículo 79. Ahí que me está diciendo, la acción de matar, de quitar la vida. Obviamente, si no está tipificado, todo lo que no está prohibido va a estar permitido. Por eso decimos que es ilícito, pero la calificación, el uso del término no es ilícito desde la perspectiva del derecho penal. ¿Se entendió? Sino que hablamos de un abuso en el ejercicio de la responsabilidad parental. O, dicho a la luz, por ejemplo, de los tratados de Montevideo, ¿de qué? Del ejercicio de la patria potestad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hasta acá estamos con menores. Vamos a ir con incapaces. Artículo 26.15. Domicilio de otras personas incapaces. Bien, fíjense. Dice otras personas incapaces. Por lo tanto, acá me amplía a mí la situación con respecto al nuevo régimen que tiene previsto el legislador nacional. El legislador nacional tiene previsto en la actualidad un régimen que es la antítesis del deber Sarfield. En el deber Sarfield le di acá al compañero el resumen de fuentes. Sí, mi amor, para que lo escanees y lo vas a ver. Yo lo traje, ¿vieron que lo había traído? Bueno. Sí, vos haces todo eso. A ver, dicho de esta manera, ¿qué es lo importante? Piensen en lo siguiente. El código de Vélez, para el código de Vélez, ¿cómo éramos todos? ¿Se acuerdan? Incapaces. Éramos incapaces. Por lo tanto, la capacidad era la excepción y la regla era la incapacidad. En el código actual, la regla es la capacidad y la excepción es la incapacidad. Por lo tanto, tenemos establecidos lo que se denominan sistemas de apoyo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del famoso artículo de 40? El tema de que podemos hablar de un sistema ampliado, ¿sí? De sistema de apoyo. Antes solamente era tutora quien, generalmente madre o padre del incapaz. No se usa más la palabra incapaz. Hoy podemos hablar de un sistema de apoyo compartido y el legislador dice que cuanto más amplio sea este sistema de apoyo, más beneficioso va a ser para la persona. Toda sentencia que se dicte con respecto a la determinación de capacidad, fíjense, determinación de capacidad, nunca incapacidad, ¿sí? Es temporal, tiene una validez de 3 años y necesita ser nuevamente validada o convalidada, podríamos llegar a decir. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Expedientes muy viejos, que tienen más de 20 años o 25 años, ¿sí? Se encuentran ahí durmiendo el sueño de los justos porque ni siquiera los defensores tienen la deferencia de ver dónde están estos pupilos y en qué situación están. La Curaduría de la provincia de Buenos Aires hizo en este momento toda una actuación y son un montón los expedientes de personas que están sin resolver sus situaciones y muchos internados. ¿Por qué? Porque lo que sucede es así, mientras si la persona cobra un beneficio previsional que podría haber sido de su padre o madre ya premuerto y está en una institución, ¿qué mantiene? Mantiene obra social. Por lo tanto, ¿quién paga la institucionalización? La obra social. El problema que se presenta en la actualidad es que el costo tan abultado de estos lugares hace muchas veces que las obras sociales
tengan que darle intervención a los jueces de un determinado departamento judicial porque trasladé a la persona a otro centro de vida. ¿Se entiende? Entonces se encuentran con sentencias de 25 años, de 30 años sin resolver, y ahí se nombra a un abogado de la matrícula para que sea el abogado del pupilo hasta tanto se resuelva nuevamente su situación, porque la mayoría de ellos no tiene familia. Imagínense si de esto yo les digo que a su vez es heredero de un inmueble que está en el extranjero, que nadie sabe si se pagaron los impuestos, si no se pagaron los impuestos, en qué estado está ese inmueble, ¿me aparece allí o no la materia con respecto al interés del derecho internacional privado? ¿Aparece? Sí. Bien. Entonces, el legislador, a los fines de poder prever toda la gama que yo pueda tener de distintas minusvalías, ¿sí?, habla no solamente de los incapaces, sino de todas. Por lo tanto, no es número clausus, sino que a su vez es la más ampliada a los fines de velar por los intereses de la persona que no puede responder por sí misma con respecto a los actos que son de su interés. ¿Se entiende? Porque tiene cerrada su capacidad. Mínimamente no puede firmar, no puede suscribir documentos, no puede hacer absolutamente nada. Mari, vamos con el artículo. Estos chicos les pido que por favor el artículo 40, por ejemplo, que habla de estas situaciones y demás, lo vean ustedes. No sé si cuando vieron familia, esta parte ya la estudiaron o no. Doy por sentado que sí, la mayoría debe haberla dado con el código nuevo, así que esta parte la tuvieron que haber visto, la de los incapaces, pero es un tema que hoy está en boga y que pueden llegar a su estudio tranquilamente a pedirles, ella los apoya, todo después sácatelo para acá. Está en boga porque pueden venir a pedirles de juicios muy viejos que hagan una determinación de capacidad. Y el juicio se llama así, ¿sí? Determinación de capacidad. Se saca del archivo el expediente viejo y en ese mismo se hace la presentación de determinación de capacidad adecuándolo al estadio actual. ¿Se entiende? Se hace una nueva pericia médica y se hace el discernimiento del grupo familiar que pueda ser tutor de apoyo. El problema es cuando no tenemos a nadie. Entonces ahí termina siendo responsabilidad del Estado provincial a través del jurado. ¿Está? Bien. ¿A través de quién? ¿De quién? ¿Del curador? Del curador, sí. Vamos, María. Bien. Domicilio de otras personas incapaces. El domicilio de las personas sujetas a curatela u otro instituto equivalente de protección es el lugar de su residencia habitual. Bien. Miren qué sencillo. ¿Y por qué fuimos por residencia? Por esto que les acabo de explicar. Yo no sé dónde puede estar internado, ¿sí? ¿Dónde puede estar esta persona viviendo? Por lo tanto, me va a ser muy difícil conocer el domicilio, ¿sí? ¿Dónde está su ánimos y su corpus? Me va a resultar muy difícil conocer su residencia, ¿sí? Simple, pero la residencia habitual va a ser aquella que me surja de la documentación. Y fíjense, otra terminología que utiliza el legislador, que es muy importante, volvé cuando dice curatela. Curatela u otro instituto equivalente de protección. Bien, ahora cuando veamos calificaciones, en un ratito que se lo explique Alejandra, tenemos la situación de qué sucede cuando hablamos de un instituto. ¿Se acuerdan que yo les hablé de Derecho Internacional Privado? Nosotros teníamos como institutos o repartos. Y que hablábamos de derecho grande y después hablábamos de derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, pero yo después puedo ir abriendo cada vez más y en el derecho civil voy a tener obligaciones, contratos, derechos reales, derecho de familia, ¿se acuerdan de esto? Derecho de sucesiones, ¿se acuerdan? Y es un poco como vienen las correlatividades de cómo vamos estudiando, ¿sí o no? Bien, esos repartos o nichos, Goldschmidt usaba la palabra repartos, acá el legislador usa la palabra institutos. ¿Y por qué nos habla de institutos? Porque es más fácil. Yo me voy a acordar, sé lo que es la curatela, sé lo que es la tutela, ¿sí? Acá hay un fallo muy interesante, que seguramente Alejandra se los va a comentar en un ratito, que es el fallo de la cáfala, ¿sí? En el fallo de la cáfala yo les dije que era la cáfala, la vez pasada les comenté,
la cáfala es en realidad en el derecho musulmán, el cuidado que se le presta a un matrimonio, a un niño o niña menor de edad, pero no genera vínculo. Entonces, ¿puedo hablar de una adopción? No. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, de este fallo, la jueza, este fallo lo tienen subido al aula y hay un comentario respecto a este fallo, la jueza tiene que buscar en qué reparto lo incluía. Entonces ahí es cuando me habla de los institutos. Y una calificación que vamos a estudiar es el instituto por función. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué función de qué reparto argentino de derecho interno se asimila a la función de la cáfala? ¿Se entiende? Y hago lo que se llama un paralelismo, ¿sí? Un paralelismo. Veo qué funciones se cumplen en este instituto y qué funciones se cumplen en este otro. ¿Se entiende? ¿Qué significa lo que dice aquí el legislador? Motivo por el cual me van a decir ustedes, pero nosotros no conocemos la cáfala. Bueno, lamento decirles, no lo conocemos en el derecho a fuente interna, pero sí lo conocemos en la fuente convencional, porque en la Convención sobre Niños, Niñas y Adolescentes, que es ley conjuntamente con la Constitución, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Por el famoso 75 inciso 22, y vuelvo al diálogo de fuentes, que ya le pasamos a Jonathan, un resumen bien breve, que no sé quién me había dicho que no entendía las fuentes, no me acuerdo bien que era por acá, que se sentaba por acá, no sé si lo recuerdan, ¿sí? Por eso se los armé y se los traje. ¿Qué finalidad tiene este instituto? Esta finalidad que cumple este instituto, la razón de ser de este instituto se asemeja a este. Y eso es lo que se llama, ¿sí? Justamente hacer un paralelismo por instituto, que es del cual me habla el legislador. ¿Me entienden? Es que como acá me está faltando este tema que ya le tendríamos que haber dado la semana pasada, que no llegamos, les pido disculpas, pero bueno, seguimos avanzando, pero espero que me vayan entendiendo. Hasta acá, dudas, preguntas, ¿se entiende lo que estamos hablando? Sí. Ok, sigamos, Mari. Artículo 26.16, capacidad. Bien, ahora llegamos al nuevo articulado que tiene que ver con el otro atributo. Hasta acá, ¿qué atributo vimos? El atributo del domicilio. Ahora vamos a seguir con el de capacidad. ¿Alguien se acuerda de lo que hablábamos ayer, hace tiempo, de la glosa de Apurcio y demás yerbas que le habrá explicado Alejandra en su momento? ¿Qué pasaba con Módena? Tenía su propio derecho. Muy bien, tenía su propio derecho. Entonces, cuando la persona se iba a otro estado, ¿qué pasaba? Se llevaba sus derechos con mochilita portante. ¿Se acuerdan de esto? En este sentido, cuando nosotros hablamos de la capacidad, significa capacidad de hecho y de derecho. Por eso vuelvo a lo que les venía diciendo hace un ratito. El código anterior, ¿sí?, ha tenido una modificación. Hoy, la capacidad de hecho y de derecho doy por sentado que saben que es capacidad y demás para no volver para atrás, ¿sí?, porque si no es como que vamos haciendo una clase de Civil 1 más o menos. ¿Qué es la finalidad? La finalidad se las voy a plantear de esta manera, con dos fallitos muy importantes. Uno, o yo voy muy rápido o... Bueno, vamos a ver. Hay dos fallitos que me interesan mucho, que se los voy a leer. El Código de Vélez legislaba la capacidad en los famosos artículos 138 y 139. Esto generó un montón de fallos, un montón de controversias, porque para variar piensen que no teníamos soluciones de derecho internacional privado. Entonces la mitad de la biblioteca decía que se aplicaba el derecho extranjero, la otra mitad decía que no, la otra mitad que nos decía que por el artículo 13 lo teníamos que alegar y probar. ¿Se acuerdan lo que era aplicación de derecho extranjero? Entonces hay que ubicarnos en ese punto. En ese sentido, ¿sí?, está el tema de la hija de Inclán. María Beatriz del Valle Inclán era
la hija de un famoso escritor. No sé si alguna vez lo habrán sentido nombrar. Esta mujer era española y se radica en la República Argentina. Cuando se radica en la República Argentina, ella adquiere en la República Argentina la edad de 21 años. Mientras que en España la mayoría de edad era a los 23. Como estaba de novio con una persona que la madre no quería, ¿qué se le pudo haber ocurrido a la madre? No, más fácil. ¿Qué más fácil? Que volviera a España, ¿sí? Entonces, su madre le solicita inmediatamente que retorne a España. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la hija no fuera capaz acá, no pudiera casarse, no nada, porque allá que necesitaba la autorización del padre para casarse, ¿sí? Entonces lo que quería era que volviera. Ahí la justicia argentina le dijo que al haber cambiado de domicilio, había la niña, ya no era tan niña, era una persona adulta, había adquirido ¿qué? La mayoría de edad. Y surge lo que nosotros llamamos el principio de irrevocabilidad de capacidad adquirida. Aquellos derechos que fueron legítimamente adquiridos en un estado, ¿se acuerdan de Modena? Me los voy a llevar con mochilita portante cuando yo me vaya a otro estado. Por lo tanto, lo que dice la justicia es lo siguiente. El cambio de domicilio había operado, pero el cambio de domicilio, ¿en dónde había incidido? En un cambio de estatuto, ¿se entiende? En el estatuto personal. Por lo tanto, la joven ya tenía plena capacidad para decidir dónde quería vivir. Por favor, la justicia no le dice no solamente dónde, sino dónde, con quién y demás cuestiones, ¿no? Porque era lo que estaba en juego. Doctora, disculpe, ¿no sigue un fraude a la ley? No, ningún fraude a la ley, porque ella había venido a la Argentina a estudiar y había cambiado su domicilio, se había radicado todo legalmente, no es que había venido, porque chicos, ¿qué había en España? ¿Qué había en España? Una guerra civil. Entonces, ¿qué hizo Inclán para que la hija no le pasara nada? La fletó a la Argentina, vamos a hablar con propiedad, ¿sí? Después fue a la inversa, de acá nos íbamos para allá, ¿se acuerdan? Bueno, esto que tenemos, esta unión de amor y odio que tenemos con España tiene que ver también con esto, porque nos abrieron los brazos cuando de acá nos íbamos y viceversa. Cuando estaba Franco, le abríamos los brazos a todos los españoles para que vinieran acá. Entonces ustedes piensen, el remedio fue porque la enfermedad o viceversa, porque esta gente resulta que la justicia le termina diciendo, perdón señora, cuando la niña ya vino y se radicó acá, pasaron tantos años, estudió, la señorita acá cumplió los 21 años, para la ley argentina cambió su estatuto porque voluntariamente, ¿qué hizo? Cambió su domicilio, su estatuto personal, y acá tengo el animus, el corpus, la voluntad, el carácter subjetivo del domicilio de querer permanecer en un estado y someterme pues a la ley de dicho estado. Y ahí es donde aparece de nuevo el principio de la localización. Esto que les decía yo cuando tengo una situación. Bueno, a ver, ¿dónde la ubico geográficamente? ¿La ubico en tal lugar? Sencillo, si la ubico en tal lugar, entonces el derecho de ese lugar va a ser el que en primera instancia va a regir en la relación jurídica de la cual se trate. ¿Sí o no? Sí. Porque voluntariamente me someto a esa justicia. Porque allí es donde tengo el domicilio, allí es donde contraté, allí es donde fijé, ¿sí?, el lugar de cumplimiento de la prestación más característica. ¿Se acuerdan de esto? Ahí es donde estoy anclando la relación a los fines del derecho internacional privado. ¿Se entiende cómo lo que venimos viendo hasta acá, hoy lo planteamos? Existe otro caso que es muy similar, que es el caso de Evangelina Geraldina Berman. En este caso era una joven argentina que se muda a Israel con 18 años. Cuando se muda a Israel, en realidad en Israel se adquiría la edad, la mayoría de edad a los 18 años. Por lo tanto, y aquí, ¿a qué edad? A los
21. Bien, su padre le solicita el retorno, ¿sí? Ustedes saben que todos los hijos que pertenecen a la colectividad van un tiempo a Israel, tienen que cumplir con determinadas premisas, aquellos que realmente profesan el culto judío, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que dice? La justicia acá le da la razón ¿a quién? A la chica que estaba en Israel y le dice, señora, desde el momento, al progenitor, desde el momento que su hija decidió cambiar de domicilio, fíjense, acá se aplica al revés, ¿sí? Automáticamente, como en aquel estado serviría a los 18, ¿sí? Y acá a los 21, pero ella tenía 20, no hay ningún problema de que vuelva porque ella ya en el estado en el que fue y en el que se radicó es capaz. Por lo tanto, surge ahí el principio de irrevocabilidad de capacidad adquirida, que el legislador argentino recepta a través del artículo 2616, segunda parte. Mari, ¿lo podés leer entero el artículo? Artículo 2616, capacidad. La capacidad de la persona humana se rige por el derecho de su domicilio. El cambio de domicilio de la persona humana no afecta su capacidad una vez que ha sido adquirida. Volvamos. ¿Podés volverlo a leer, por favor? La capacidad de la persona humana se rige por el derecho de su domicilio. Bien, y acá ¿qué tenemos? Otra vez que utilizar a los fines de saber qué es domicilio. ¿Qué calificación? La del 2613. Se complementa la primera parte del 2616 con la calificación del 2613. ¿Estamos de acuerdo? Y si estoy ante un tratado, voy a ver ahora que ya les traje un cuadrito con los articulados de cada uno de los tratados. No se asusten, ya está todo resuelto. Bueno, sigamos. Por lo tanto, voy a calificación por el 2613. 2616 lo tengo que estudiar conjuntamente con 2613. ¿Estamos? ¿En qué fuente? En la fuente de Derecho Internacional Privado autónoma. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las dimensiones? Que no sé quién me preguntó el otro día que tampoco entendía. Bueno, no está la persona que me preguntó. ¿Se acuerdan que hablamos de distintas dimensiones? Dijimos que primero teníamos toda la fuente convencional, después teníamos las fuentes que surgían de ¿qué? De los tratados, por ejemplo, del Mercosur y demás, después las que teníamos de todas las normas que eran transnacionales, hasta que llegábamos a aquellas normas que decían que no tenían efecto, ¿cuál? Era el soft law, no tenía efecto coactivo, sino que voluntariamente las elegíamos, y esas normas las elegimos generalmente en el derecho comercial. ¿Se acuerdan? Establecemos condiciones, y acá hablábamos, por ejemplo, ustedes se acordaban de navegación, el tema de cómo establecíamos, cómo llegaba, quién pagaba el seguro, la cláusula Fox, ¿se acuerdan de eso? Ahí sí se vuelven coactivas, ¿no? Una vez que las partes, por principio de la autonomía de la voluntad, las eligieron en su contrato, son ley para las partes, pero no son oponibles a terceros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. A diferencia de los tratados de derechos humanos, que sí lo son. Muy bien, Jonathan. ¿Estamos hasta acá? ¿Ven? Bueno, por lo tanto, y en última instancia, cuando yo no tengo fuente convencional, ni tengo ninguna de las convenciones, por ejemplo, porque no estoy en materia de cooperación internacional, no estoy en los tratados de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, en los tres que les mencioné, por ejemplo, ¿sí? En defecto de no tener ninguna normativa, vamos a la fuente de, decimos, derecho autónomo, y son las normas que tiene reglado el legislador a través del capítulo de Derecho Internacional Privado en el Código Civil, que dijimos que era de corte mixto, tenía normas de fondo conjuntamente con normas de forma. Por eso decimos que en esta parte es una cuestión mixta la legislación, ¿sí? Fondo y forma. Bien, la primera parte la tenemos aclaradísima. Vamos con la segunda, Mari. El cambio de domicilio de la persona humana no afecta su capacidad
una vez que ésta ha sido adquirida. Bien, una vez que yo tengo el domicilio en Israel, ¿sí? Yo de acá me fui con 16. En Israel la mayoría de edad era 18. Ahora yo tengo 20 y mis padres quieren que yo vuelva porque casa a los 21. ¿Yo qué muté? Muté mi estatuto personal voluntariamente y mi centro de vida pasó a estar en otro lugar. El ánimo se cortó, mi domicilio cambió. Por lo tanto, yo adquirí la mayoría de edad en Israel. Lo mismo les dicen en el caso de Inclán, pero la inversa. No que la devuelva a España porque aquí la señorita ya adquirió la mayoría de edad. Este principio que está receptado en el artículo 26-16, segunda parte, es pregunta de examen, es principio de revocabilidad de capacidad adquirida, así que van y lo estudian un poquitito más con todo lo que tiene el libro con respecto a este tema. ¿Queda claro? El que avisa no traiciona. Mari sabe que es pregunta de examen, ¿no, Mari? Principio de la irrevocabilidad. De la capacidad adquirida. Ese es el nombre exacto. Bueno, hasta acá estamos. Continuemos, por fin. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Bueno, nos quedan 2 o 3 nada más. Artículo Tranquilos. 26-17. Supuestos de personas incapaces. La parte en un acto jurídico que sea incapaz según el derecho de su domicilio no puede invocar esta incapacidad si ella era capaz según el derecho del Estado donde el acto ha sido celebrado, a menos que la otra parte haya conocido o debido conocer esta incapacidad. Esta regla no es aplicable a los actos jurídicos relativos al derecho de familia, al derecho sucesorio ni a los derechos reales inmobiliarios. Bien, el artículo 26-17 tiene por finalidad salvaguardar ¿qué cosa? Al supuesto de la persona incapaz. Pero yo no puedo usar eso en beneficio propio, generando un acto jurídico válido en un Estado y claudicante en otro. ¿Sí? Por lo tanto, lo que decimos es que lo que se trata de salvaguardar es la buena fe de esta persona incapaz. En ese sentido surge el caso Lizardi, ¿sí? En el caso Lizardi de la Corte de Casación francesa sucede lo siguiente. Un hombre mexicano de 23 años compra unas joyas en Francia, ¿sí? Y paga unos 30.000 francos aproximadamente. La diferencia la paga a través de documentos, mediante lo que se llamaban en esa época letras. Ustedes saben que las letras de cambio, cheque y pagaré, la letra de cambio es el primer instrumento que surge en el comercio, ¿sí? Les estoy hablando del año 1861 en Francia. La mayoría de edad en Francia se adquiría en ese momento a los 21 años. Y lo que sucede aquí es que en realidad en México se adquiría a los 25 años. Fíjense qué diferencia. Por lo tanto, ¿qué hace su tutor? Su tutor alega que él mismo era incapaz al momento que compró las joyas para evitarse que pagar qué? Las letras, las diferencias que eran lo que había sacado a plazo, ¿sí? Entonces, justamente porque lo que dicen es que había violado su normativa, porque no es que había mudado su domicilio a Francia, sino que había ido a Francia y había hecho esta operatoria. Por lo tanto, ¿qué pasó? Obviamente el joyero no pudo cobrar la diferencia, ¿sí? Obviamente, en este sentido, debo decirles que la Corte le otorgó la razón al joyero. Pero sin embargo, porque había entendido que había actuado de buena fe, sin embargo, no pudo cobrar la diferencia, porque en realidad, ¿sí?, esta persona había sido incapaz. Entonces, uno se pregunta si nosotros podemos otorgar seguridad jurídica en todos los actos. La realidad es que no.
Y esto trajo una solución. La mayoría de los países, hoy la mayoría de edad, para la redundancia, se adquiere los 21 años. Estas dicotomías que teníamos, que en México 25, que en España 22, que en el otro 23, que en el otro 18, más o menos, ¿se acuerdan que en Argentina en su momento había sido 22, después se cambió a 21, ahora es el 18? Es como que más o menos nos ponemos de acuerdo también. ¿Y por qué? Porque tenemos que armonizar, porque lo que se busca la validez del negocio jurídico, ¿sí? No es que yo estoy en contra del negocio jurídico, sino que lo que busco es la permanencia del negocio jurídico. Vamos al último que nos toca hoy. Bien. 26.18. Nombre. El derecho aplicable al nombre es el domicilio de la persona de quien se trata, al tiempo de su imposición. Su cambio se rige por el derecho del domicilio de la persona al momento de requerir. Bien, primero, ¿cuántos momentos tiene esta norma? ¿Cuántos momentos tiene esta norma? No, como 3, 4, 5, vamos adivinando. Mani, ¿podés? ¿Vamos de nuevo? Vamos de nuevo. El derecho aplicable al nombre es el domicilio de la persona. Momento. Terminamos con el estatuto de capacidad. ¿Se acuerdan que los 3 atributos eran domicilio, capacidad y nombre? Estamos en el tercero, llegamos a nombre. Bien. Entonces, esta es una tríada. Estudio los 3, son todos los atributos en esta postura que adopta Argentina, que dijimos que era la estricta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Toda persona, desde que nace, tiene derecho a un nombre. Ese nombre es el nombre por el cual nosotros sentimos identidad. Por eso hay gente que dice, bueno, a mí mi nombre no me representa. O yo tengo hoy un padre abandónico y le pide a los jueces que quiere adoptar el apellido materno y excluir el apellido paterno, ¿sí? Por ejemplo, esas situaciones hoy se dan en el derecho íntegro. Continuemos, vayamos despacito con el artículo. Vamos entonces, nombre, artículo 26.18. El derecho aplicable al nombre es el del domicilio de la persona de quien se trata al tiempo de su imposición. Paremos ahí. ¿Cuándo es el momento de la imposición? Cuando nace. Al momento que nace, ¿sí? En el momento que nace, lo que se hace es inscribir a la persona en el registro de las personas, o al menos tiene un certificado precario de nacimiento. En aquellos lugares en los que ustedes saben que no hay registro civil, acá en la Argentina lamentablemente nos guste o no nos guste, esas situaciones siguen existiendo. Hay personas en nuestro país indocumentadas, aunque tengan 10 años, ¿sí? Y no muy lejos, acá nomás, en el Chaco, en Santiago, ¿sí? Vamos para el lado Corrientes, Entre Ríos, los tenemos. Y cuando no los tenemos también dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Estamos de acuerdo? No sé si alguna acá conocen alguno de los pueblitos, en esos que hay pocos habitantes, nació y jamás lo inscribieron. Y no tiene ni siquiera documento. Entonces uno le dice, bueno, tráigame la partida del nene, porque es trabajador golondrina. Y ahora te mira y te dice, ¿qué partida? ¿Qué documento? ¿Qué sería eso? Tal cual. ¿De qué papel me habla? Porque vieron que para la gente todo es un papel. Al abogado nos firmó el papel, para nosotros en la demanda lo hicimos con todo nuestro amor y esfuerzo, y para él nos firmó el papel. Pero bueno, en fin. Bienvenidos al mundo real en un poquito. Los que están en un estudio jurídico saben de qué les hablo, ¿no, Marina? Ahora que ejerzo, dale. Bueno, continuemos. Vamos con la segunda parte. Entonces yo ahí tengo un tiempo, ¿sí? Por lo tanto, ese tiempo me determina el derecho aplicable al nombre. Por lo tanto, es una norma de conflicto, porque hablamos del derecho aplicable. ¿A qué? Al nombre de la persona humana. ¿Cuándo? En el momento de la imposición. Ese momento de la imposición, ¿cómo va a ser? Fijo y personal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy hablando de la imposición del nombre a la persona. ¿Estamos? Bien. Sigamos. Su cambio se rige por el derecho del domicilio de la persona al momento de requerir. Volvamos. Yo tenía la española que había venido a trabajar en la Argentina, ¿sí? Viene con su nombre. ¿Acá qué le produce el nombre? Una vulnerabilidad a su integridad psicofísica, ¿sí?
le dicen cualquier cosa. Entonces ella puede tranquilamente, invocando la segunda parte de este artículo, pedir el cambio de nombre que va a ser válido y la documentación estrictamente ¿dónde? En la República Argentina, porque ella se va de acá, se va a Italia, se va a Alemania. ¿Le va a importar el nombre? ¿Va a significar lo que significa para nosotros? No. ¿Se dan cuenta? Bien, volvamos a leer la segunda parte, Mari. Su cambio se rige por el derecho del domicilio de la persona al momento de requerirlo. Bien, por lo tanto, ahí ¿qué me cambia? Tengo el segundo momento y el derecho puede ser el mismo o puede ser otro. ¿Por qué? Porque yo pude haber cambiado de domicilio, entonces cuando lo requiera, el domicilio aplicable, el cambio de nombre, puede ser distinto al nombre al momento de la imposición. ¿Se entendió? Sí. Por lo tanto, puedo tener la posibilidad de aplicar dos derechos distintos porque son dos momentos distintos. ¿Queda claro? Sí. Bien. Ahora vamos a hacer más sencillo. Les traje un cuadro comparativo de definiciones y le sacas la foto así ya lo pasamos al grupo. Tienen Tratado de Montevideo, Código Viejo, Código Nuevo, todo en un cuadrito, ¿ok? Así no estoy como una loca haciendo cada aclaración, ¿sí? Algunas cuestiones que son perlitas, si les preguntamos. El Código Civil Viejo no calificaba domicilio. Entonces, si les preguntamos cuál es la calificación de domicilio en el Código de Vélez, ninguna, en virtud de que el Código no lo califica. ¿Queda claro? Bien. Sigamos. ¿Sí calificaban de quiénes? ¿Se acuerdan? Que Vélez hacía todo un detalle y hablaba de la persona física, de la persona real y la persona ideal. Nadie estudió por Vélez. No. Bueno, Vélez hablaba, ni lo vieron. Sí, Vélez sí. Vélez hablaba de la persona real, carne y hueso, ¿sí? Y la persona ideal, aquella que construíamos, ¿desde dónde? Desde la creación del estatuto comercial, ¿se acuerdan? Que es lo que nosotros conocemos como persona jurídica, ¿sí? Entonces ahí sí, él se detenía en esto de hablar del domicilio de la persona jurídica, porque era importante para el buen hombre de negocios, ¿sí? ¿Cuál era ese domicilio de ese buen hombre de negocios? Que se asemejaba a un buen padre de familia, ¿sí? Estas cuestiones que tenía Vélez, o sea, vos eras buen comerciante si tenías buena familia, ¿sí? Era como que había un paralelismo ahí, medio loco, pero bueno, en fin. Entonces, el Tratado de Montevideo, tanto el de 1989 como el de 1940, necesito que lean los artículos 5, ¿sí? De ambos. El Tratado de Montevideo califica el domicilio de la persona física y no así el de la persona jurídica. El Tratado de Montevideo de 1940, también en su artículo 5, ¿sí? Establece una calificación, que ahora la van a ver con Alejandra, es una calificación, como les dije yo, autárquica. Dentro de las autárquicas hay dos, autárquica química y autárquica teorística. Ahora se nos va a explicar algo, así que no me quiero invadir. Pero establece un grado de prelación en el cual nos va diciendo domicilio es esto, o en su defecto es esto, o en su defecto es lo otro. Entonces lo que dice es residencia habitual más ánimo de permanecer es domicilio. Yo voy a tener ahí los dos caracteres fundamentales que lo tienen en lo que vos, Jonathan, le acabaste de sacar foto, que es el animus y el, digamos, la parte corpórea y la parte subjetiva, la parte del interés. La prueba física, vivo acá, más mi subjetividad, la parte volitiva del sujeto, ¿sí? Bien. Y empieza ahí y establece con posterioridad, en grado de prelación, una subsidiariedad. ¿Qué significa que es una norma subsidiaria?
primero es este, si no tengo este, voy por el otro, si no tengo este, voy por el otro. Y así dice, subsidiariamente la residencia habitual del grupo familiar, luego el centro principal de sus negocios y por último la simple residencia. Nosotros tomamos además, y lo incorpora el código en este sentido, domicilio de la CIDIC 2, que establece también una calificación autárquica que es la de la residencia habitual. Y otra vez adopta subsidiariamente el resto de las posiciones. Por último, el protocolo de Buenos Aires, ya un poquito más novel, nos va a traer la residencia habitual. Para que tengan la ayuda a memoria, va a tu auto. Ah, buenísimo. Dudas, preguntas, inquietudes, van todas por el mismo precio. De los temas anteriores que vieron conmigo, venimos bien, entendieron todo. Paso los cuadros para no estar haciéndolos en el pizarrón. Son todos mis resúmenes de estudio, así que de nada. No lo subo al aula. Toma, Marito, después si querés, sacátelo el cuadrito, porque no sé si se los había dado a ustedes en su momento. Y acá tenés el. Parece que no, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué es importante que yo tenga bien claro lo que es el estatuto personal? Porque la semana que viene, el 9, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a ver derecho procesal. Y en derecho procesal vamos a hablar de los foros. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre las normas que vimos hasta acá y las normas forales? Las normas forales son normas de forma. Son aquellas en las cuales el legislador prevé cuándo el juez tiene que intervenir. ¿Qué era tener esto que hablábamos de la potestad de decir el derecho? ¿Se acuerdan? Era cuando el juez se declaraba como competente, ¿sí? Vamos a ver que en el derecho internacional privado vamos a hablar de jurisdicción y no de competencia como lo entendemos en el sentido interno, porque en el sentido interno nosotros conocemos la competencia en razón de qué, en razón de territorio, en razón de la materia y grado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esta situación no se va a dar. Entonces el legislador argentino nos va a establecer criterios más o menos previsibles a los fines que el juez argentino sepa en un caso que tenga elementos extranjeros, es decir, o elementos de extranjería, si es competente o no. Vamos a suponer un caso. Pedro, de nacionalidad argentina, se casa con María en Chile. Se radican en Mendoza. Si yo hablo de radicación, ¿sí? En un pretenso caso, si yo me radico, ¿qué es lo que tengo como intención? La intención de permanecer allí. Cambié mi residencia, me radico ahí. No es que voy a ir esporádicamente, ¿sí? Muy bien, es decir, voy a tener un interés y por lo tanto voy a tener un anclaje ¿con qué? Con la legislación de ese lugar. Pero puede ser que María tuviera un bien, que era un bien propio en Chile. Y María muere súbitamente en Mendoza. ¿Qué pasó? ¿Tengo un caso de derecho internacional privado, sí o no? Sí. ¿Cuál? La sucesión. ¿El tema de qué? Muy bien, de la sucesión. Porque dijimos que tiene un bien propio. Por lo tanto, ¿sí? Su cónyuge hereda como un hijo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, por lo tanto tendré que averiguar qué derecho voy a tener que vincular a los fines de saber si el juez argentino
va a tener o no jurisdicción para intervenir en la sucesión. Y vamos a ver la relevancia que tiene allí el domicilio. Vamos a leer el 2643, por favor, para que entiendan por qué necesito que 2643, artículo 5 del Tratado de Montevideo del 89 y artículo 5 del Tratado de Montevideo del 40 y protocolo de las leñas y CIDIP 2, aunque Argentina no la haya ratificado, lo necesito saber, es por si tengo un caso. ¿Estamos de acuerdo en la segunda parte? Entonces, las preguntas sobre esos tres elementos que conforman el estatuto personal ingresan en este examen, pero en el segundo los voy a aplicar. Por lo tanto, no es artículo sexto, como me decían a mí en el juzgado. Ya les expliqué sexto que era. ¿Sí? No es sexto, es cesto de basura. Por lo tanto, no es que lo aprendo y después pasa a papelera de reciclaje. ¿Se entendió? No puede ir a papelera de reciclaje. ¿Sí? Este tema tampoco. ¿Ok? Bien. Vamos al 2643. ¿Lo lees, Mari? 2643, jurisdicción. Son competentes para entender la sucesión por causa de muerte los jueces del último domicilio del causante o los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de ellos. Ok, voy a adelantarles, les voy a decir que acá tenemos una conexión, tenemos un foro, este foro es concurrente, ya después les voy a enseñar cuando veamos foros a qué me estoy refiriendo, pero fíjense que voy a tener que calificar qué es domicilio, para saber qué es último domicilio del causante. Si yo no sé qué es domicilio, ¿cómo voy a saber cuál es el último domicilio del causante? Y yo hasta ahora domicilio lo vi en todas normas de ¿qué? De derecho aplicable. No, interno no, autónomo. Yo los vi todas normas de derecho aplicable, pero fíjense que domicilio me va a saltar como conector, fíjense lo que digo, conector, como criterio atributivo de jurisdicción cuando el juez argentino sea llamado a decir el derecho, es decir, sea llamado a intervenir en ese caso. ¿Se entiende lo que digo o no? No es una norma de derecho aplicable, no es una norma que yo analice con tipo legal y consecuencias jurídicas, porque las únicas normas que se analizan son las normas de conflicto, son normas de derecho aplicable, no las normas de jurisdicción. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, nunca me hablen de jurisdicción cuando la norma empieza, se rige. ¿Ok? Me tengo que dar cuenta, se rige, me dice una. Y la otra, ¿qué me dice? Es competente. ¿Me está diciendo lo mismo? No. Si se rige va al fondo, no a la forma. ¿Se entiende la diferencia? Es muy superficial para cuando uno lo empieza a estudiar. Después cuando vamos viendo se nos hace más fácil. Pero siempre voy a calificar domicilio cuando esté en la parte de procesal, teniendo en consideración estas normas que vimos hoy, que necesito sí o sí que las conozcan y las estudien. Fueron todos los artículos explicados, ninguno pueden decir que falta nada, ¿sí? Y relacionados con todo, así que es imposible. Ahora cuando venga Alejandra y dé calificaciones, va a repetir el artículo 5 del Tratado de Montevideo de 1940, porque siempre lo explicamos cuando damos calificación autárquica. Les va a decir luego si es a priori, si es a priorística o si es empírica, todo esto ahora lo ven con ella, ¿ok? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien. ¿Bien? Bueno, tienen todos los cuadros para estudiar esto. Tienen la parte histórica que vimos con Historia de Mancini y Savigny. Tienen en el aula subido, pero si no se fijan, y me dicen, si no, yo creo que lo traje acá, un cuadrito que les armé con la Declaración de Derechos Humanos, con lo que aporta Story, Mancini y Savigny. Si alguno se fija, a ver si está, vos no estás en el aula, ¿no, Mari? Bueno, si alguno puede entrar y se fija, si no le sacamos foto también. No hay problema porque lo traje. Yo no lo vi ese cuadro. ¿No lo vieron? Pero ojo que Eso- entré hace una semana o 10. Pero a ver, el aula está desde el momento 1 al día. No, por eso, pero Está lo todo revisé, no subido. recuerdo eso. ¿No lo vieron?
a ver si lo traje. Ojo, no quiero hablar de más. Me hago enseguida, toma. Ahí tienen, ¿se acuerdan que les mencioné la Convención de Derechos Humanos? ¿No está? No. Bueno, ahí ahora lo tienen. ¿Sí? La Convención sobre Tratados de Derechos Humanos, los aportes de Story, Mancini y Savigny, esto que les acabo de mencionar, pero en un cuadrito sinóptico. ¿Ok? Bueno, fácil. Estudio con el código al lado, voy vinculando cada artículo y lo relaciono. No, mi amor, no. Eso es de los exponentes. Esa clase ya la di. Vos estás muy atrás, ¿sí? Estoy muy atrás. Andá a estatuto personal, que es la clase de hoy. Fíjate, estatuto personal. Y hay un cuadro. ¿Está? ¿Qué es este? Mira. Ahí está. Bueno, pero así lo tienen mejor. ¿Sí? Este. ¿Está? Donde tienen cada uno de los expositores, qué es lo que aportó. Cada uno de los expositores que aportó, que es la clase, fíjense cómo estamos vinculando los aportes de Story, Mancini y Savigny con lo que hoy tenemos en los artículos. ¿Se dan cuenta? El conflicto móvil, ¿sí? Nosotros no nos regimos por nacionalidad, sin embargo, Francia se rige por la nacionalidad. No recuerdo si ustedes, porque el público se renueva. Si lo dije, mil disculpas. Creo que una de las clases se los comenté. Hay un caso, que es el de las chicas francesas que fallecen en Salta, creo que se los comenté, en el cual, como el Código Civil francés sigue, ¿sí?, en el estatuto personal, sigue la conexión de la nacionalidad, el progenitor de una de ellas hizo una presentación a los fines de que la causa se tramitara en Francia. Obviamente la Corte Argentina lo rechazó por el principio de que de territorialidad propio del derecho penal. Igualmente debo decirles, ¿sí?, que el principio de domicilio es el que más acepta la extraterritorialidad, por controversia con la nacionalidad, que nos hace ser más nacionales. Por eso seguimos a Mancini con la nacionalidad, que él tenía la idea de formar una Italia, ¿se acuerdan que era una idea política? De formar una Italia toda unida, un pueblo soberano, todos abajo de esas normas, sus súbditos abajo de esas normas. ¿Ok? ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos? ¿Todo muy bien? Bueno, yo voy a tomarla libre. Así que, ¿dudas? ¿Preguntas? Mesa especial. Sí, 2 mesas especiales. Nadie se asuste. De los que están de oyente no dije nada, tranquilo. Que si querés, Mari, pasá lista una vez, así ya. Bueno, seguro que no tienen ninguna duda. ¿Ustedes vienen leyendo? ¿Qué? Está todo muy claro explicado. Claro, sí, yo explico muy fácil, pero cuando llegas a tu casa solo, ¿qué pasó? Hay que hacer el esfuerzo de entenderlo. ¿Vieron? Hay que bajarlo. Y no es tan fácil bajarlo. Conectado más. Claro. Bueno, ahí está. Muy bien. Tenés la conexión y lo conectado. A ver cómo funciona, ¿no? Bueno, vamos a pasar lista. Andrade Sergio. Baza Franco. Presente. Batista Roberto. Presente. Berra Branco Agustín. Vivi Espinosa y Julieta. Brañas Rocío. Camuche Emilio. Presente. Carballo Gustavo. Presente. Carbone Nelly. Casadel Jonathan. Presente. Colombo Joana. Presente. Coronel Alexis. Tesorbo Virginia. Díaz Mariano. Fernández Cristian. Garay Agustín. Presente. Giuffret Carolina. Giuffret. Gisarelli Lucas.
Victoria. Gramacioli Gustavo. Presente. Guzmán María Candela. Guzmán Verónica. Isa Sofía. Isaurralde Rocío. Jung Luna. Jung, ¿se dice? Sí. Lorenzoni Tomás María de los Milagros. Maes Danilo. Presente. Márquez Román. McCormack Camila. Medina Ana. Molina Mónica. Munafo Martín. Navarro Camila. Otelo Medina. De la nada. Palacio Mauro. Presente. No estaba. Paterlini Gonzalo. Presente. Picirini Gabriela. Presente. Pintos Julieta. Presenza Lautaro. Lautaro. Rivadeneira Bruti Lucas. Rivaris Leandro. Rodríguez Carolina. Romero Daniela. Rudel Diego. Ruiz Nancy. Sabo Adriana. Sánchez Negrete Nicolás. Presente. Santos Solana. Soto Antonio. Techeira Daniela. Troncoso Ivana. Turiri Axel. Vázquez María Clara. Vaz Daniela. Villalba Estefanía. Bueno, vamos con los oyentes. Albanese Agustina. Ábalos Dayana. Gómez Marcelo. Ay, por eso te asustaste cuando dije lo de la libre. Ay, perdón, ¿te asustaste cuando dije lo de la libre? Yo entro asustado a esa materia todos los días. González Ayelén. Goyeneche mataste. Agustín. Es una relación de amor-odio. Lobo Para Fátima. Luca Darío. Como lo Mayelefer que- Narela. Como lo mío siempre fue amor, hacia esta materia odio no tengo, pero bueno, por obligaciones, yo hay algunas materias que tengo así como Pereira un Bárbara. amor especial. Y Verderi. Romano, yo tengo materias, un amor especial, por eso les hablo de Roma, de todo lo otro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estuviste mirando un video? De cómo hacían las carreteras. Sí. Bueno, chicos.